Cerca de 1.400 elementos de policía, instruidos en el combate a la delincuencia organizada, comenzaron a patrullar las carreteras del interior del estado de Jalisco desde el 21 de julio de 2014. Presentada por el fiscal general del estado, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, la Fuerza Única Regional está dotada con 200 unidades blindadas, equipos pesados y de todo terreno, y sofisticados helicópteros, al mando del comisionado de Seguridad Pública del Estado, Alejandro Solorio Arechiga, y alrededor de 300 elementos de la Gendarmería asignados a la entidad llegaron a esta zona desde finales de noviembre de 2014 para fortalecer la vigilancia en los límites con Michoacán, previendo que miembros de la organización criminal de los Caballeros Templarios huyeran a Jalisco. Aquí, la pregunta obligada es: Alejandro Solorio Arechiga y Luis Carlos Nájera Gutiérrez Velasco, ustedes están en la nómina del cartel Jalisco Nueva Generación. Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, bajo su protección, se consolidó el cartel y se sigue fortaleciendo. Alejandro Solorio Arechiga, usted entregó a Miguel Ángel Caicedo Vargas para salvarse y dejó que acribillaran a 15 policías estatales el 7 de abril. ¿Qué esperan ambos para renunciar al cargo de fiscal general y de comisionado de Seguridad Pública del Estado de Jalisco y entregarse a las autoridades correspondientes o a el cartel al que ustedes traicionaron y terminar de una vez con el baño de sangre en Jalisco? 9 bloqueos a carreteras que impiden salir de la ciudad, 19 detenidos, 7 muertos, 19 lesionados, incidentes registrados en 19 municipios de la entidad, 11 bancos afectados, 16 gasolinerías quemadas, un código rojo que se mantendrá durante todo este fin de semana, si no es que más. 7 vehículos incendiados en Colima, 4 vehículos incendiados en Guanajuato, 4 más incendiados en Michoacán. Y el miedo y la impotencia de una ciudadanía presa en medio de un enfrentamiento entre el cartel más poderoso del mundo y el gobierno federal y estatal en el estado de Jalisco. Tropas militares fueron atacadas mientras realizaban un reconocimiento aéreo sobre la ruta Casimiro Castillo, Villa Purificación, en el estado de Jalisco. Tras el ataque con armas de fuego, un helicóptero Cougar Ma-1009 fue impactado, lo que obligó a un descenso de emergencia que le costó la vida a 3 militares y dejó a otros 10 heridos. También 2 policías quedaron lesionados. Los bloqueos con vehículos incendiados en diversos puntos de la zona metropolitana de Guadalajara y del interior de la entidad han generado también el fallecimiento de un elemento de la Fiscalía Estatal. Pero la violencia e inseguridad que azotan en estos momentos a Jalisco no se generó de la nada, pues se gestó desde hace tiempo, cuando autoridades municipales, estatales y federales comenzaron a aparecer en la nómina del cartel Jalisco Nueva Generación. Por eso Jalisco es una entidad con una especificidad de delitos que es distinta a otros estados de la República Mexicana. Es donde se registran más homicidios de autoridades en todos sus niveles. Jalisco presenta un delito muy particular que resalta a la vista: la muerte de servidores públicos. En los últimos 2 años, en Jalisco ha habido una serie de homicidios importantes de servidores públicos, de policías, comandantes de policías, diputados y de alcaldes. Hay una presencia significativa de delitos cometidos contra autoridades que se supone están para mantener la seguridad y la justicia. Desde el inicio de la administración de Peña Nieto, en Jalisco
han asesinado a más de 70 funcionarios públicos. Y es porque el cartel Jalisco Nueva Generación agarra a la autoridad con los dedos en la puerta, los sorprende. Y como no funcionan los sistemas de inteligencia, los narcotraficantes dan el primer golpe. Y todos sabemos que el que pega primero, pega más fuerte. Pero el cartel Jalisco Nueva Generación se mantenía discreto hasta que el gobierno se acercó demasiado a su líder y a su gente, por medio de las millonarias sumas que obtiene del cartel Jalisco Nueva Generación. Nemesio Ceguera Cervantes es considerado como uno de los principales traficantes de drogas sintéticas en el mundo. Las llamadas drogas del futuro, porque no se requieren de grandes plantíos para su cultivo, ya que los precursores químicos son relativamente sencillos de conseguir y es fácil la instalación de laboratorios clandestinos para fabricarlas. Su hijo, el Menchito, o Rubén Oseguera González, considerado el número 2 en el cartel, fue detenido el 30 de enero del 2014. Se le investigó por compraventa de droga y por ordenar los homicidios de integrantes de grupos rivales. Pero 11 meses después, el 26 de diciembre del 2014, obtuvo su libertad por falta de pruebas. Pero la desenfrenada ola de violencia que mantiene en vilo a Jalisco comenzó cuando Abigail González Valencia, alias El Queen, fue detenido el 28 de febrero del 2015 en Puerto Vallarta y 3 días después fue arraigado a petición del Ministerio Público Federal. Fungía como principal operador financiero del cartel Jalisco Nueva Generación, pero tiene una orden de detención preventiva con fines de extradición a petición del Departamento de Justicia de los Estados Unidos por delitos relacionados con el tráfico de drogas, y ahora está a punto de ser extraditado a los Estados Unidos. El 19 de marzo del 2015 se registró un enfrentamiento en Ocotlán, Jalisco. La Gendarmería Nacional se acercó a una zona donde el cartel Jalisco Nueva Generación tenía una reunión en una casa de seguridad, y al pensar que iban por ellos, se enfrentaron a los elementos policíacos, con un saldo de 11 personas muertas, entre ellas 5 federales. Y es que, en Jalisco, los delincuentes actúan con libertad por la protección que les brindan jefes policíacos, a cambio de fuertes sumas de dinero. Un militar declara: la gente denuncia que hay narcolaboratorios en la zona y que circulan convoys armados, pero no se nos da la orden de actuar. Al parecer, esos lacras reciben protección. Se nos ordena proteger a narcomenudistas, a los que se dedican al robo de hidrocarburos, y los comandantes de convoy se entrevistan con gente del crimen organizado, que les entregan de 100 a 150,000 pesos, con la condición de que solo se dediquen a dormir y comer. O el día que vayan a pasar con droga, armas o gasolina, llaman a los comandantes a su celular para que se vayan a otro lado a vigilar. Dice que sucede lo mismo en la zona metropolitana de Guadalajara y todo el estado. Si te atreves a interceptarlos, llaman por celular a nuestros jefes y ellos nos indican que los dejemos libres, con el argumento de que son de inteligencia militar, cosa que es falsa. Al escuchar semejante testimonio de un miembro de las Fuerzas Armadas, la primera pregunta que surge es: ¿para qué México le compró armas y helicópteros a Washington? Aquí es cuando las fuerzas del Estado deben usarlas, porque las adquirieron con dinero del pueblo para su defensa. Y la respuesta no se hace esperar. Las armas y los helicópteros le fueron comprados a Estados Unidos para reprimir a disidentes, desaparecer a enemigos políticos y para acallar las voces de los que piensan diferente. El ataque a miembros de la división de la Gendarmería en Ocotlán, Jalisco, confirma el poder ofensivo del cartel Jalisco Nueva Generación
y el control que tiene en la entidad, ya sea mediante las armas o por la corrupción de los jefes policíacos. El jueves 19 de marzo del 2015, un convoy de la división de la Gendarmería recibió un llamado de auxilio de policías de Ocotlán, presuntamente desarmados y sometidos por narcotraficantes, pero un testigo presencial de los hechos considera que fue una emboscada. Sí, fue una agresión directa. Ni siquiera alcanzaron los federales a bajarse de los vehículos. Ya los esperaban por la calle Oxnard. Recibieron fuego que provenía de diferentes sentidos, incluso de las azoteas. Agrega que cuando los efectivos de la Gendarmería quedaron atrapados bajo el fuego de armas de grueso calibre, pidieron apoyo al destacamento del ejército que se ubica ahí cerca, en el municipio de Jamay. Pero los soldados llegaron 45 minutos más tarde. Y también solicitaron auxilio a la Fuerza Única Regional, a las policías de Zapopan y a la policía de Guadalajara. Pero la respuesta fue tardía. En esa batalla, los criminales exhibieron un gran poder de fuego, mientras que entre los cuerpos de seguridad se comentó que otras instituciones dejaron solos a los miembros de la Gendarmería. Inocente o irresponsablemente, los integrantes de los cuerpos de seguridad estatales aseguran que la emboscada en la que fallecieron 11 personas era una pantalla utilizada por sicarios del cartel de Jalisco Nueva Generación para permitir que su jefe, Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, escapara del municipio aquella noche. Varios testimonios indican que ese día corrió un fuerte rumor de que se realizaba una reunión del cartel Jalisco Nueva Generación en una casa de seguridad en la calle Oxnard, Colonia Mascota, a 8 calles del primer cuadro de la cabecera municipal. 4 días después de la balacera en Ocotlán, el lunes 23 de marzo, se suscitó un nuevo enfrentamiento entre elementos de la Fuerza Única Regional de la Policía Estatal y una célula del cartel Jalisco Nueva Generación, en el municipio de Zacualco de Torres, Jalisco. Murieron 3 sicarios, entre ellos Heriberto Acevedo Cárdenas, alias el Gringo, quien no solo era jefe de las plazas de Tlajomulco de Zúñiga, Cocula, Zacualco, Tapalpa y Atemajac, como afirman las autoridades. Era también el jefe de sicarios y amigo personal de El Mencho, el capo del cartel, por lo que es lógico que vengaría su muerte. El Gringo fue quien sobornó al jefe de policía de Cocula para que sus agentes protegieran las operaciones del cartel Jalisco Nueva Generación, por lo que esa corporación desapareció el año pasado y la policía estatal asumió sus funciones. El enfrentamiento del lunes 23 de marzo, donde Heriberto Acevedo Cárdenas, alias el Gringo, perdió la vida, ocurrió a la altura del kilómetro 17 de la carretera libre Guadalajara-Colima. 2 oficiales de la Fuerza Única Jalisco fueron heridos levemente. Aquella vez, las autoridades estatales acudieron rápidamente en apoyo a sus hombres y los trasladaron a Guadalajara en helicóptero Black Hawk de la Fiscalía General del Estado de Jalisco. En la versión del gobierno estatal, los tripulantes de una camioneta Honda Odyssey blanca se negaron a detenerse para una revisión de los agentes de la Fuerza Única Jalisco. Intentaron huir y abrieron fuego, pero perdieron el control del vehículo y este se volcó, lo que causó la explosión de granadas de fragmentación que llevaban y todo voló en pedazos. Una versión tan tonta e inverosímil que parece un cuento de hadas, ¿no es verdad? Casi una semana después, el 30 de marzo, en el poblado de Río Blanco, en Zapopan, un comando del cartel Jalisco Nueva Generación intentó matar a Alejandro Solorio Aréchiga, comisionado de seguridad de Jalisco, pero casi milagrosamente
el comisionado de seguridad y su escolta se salvaron y se han convertido en las únicas víctimas que no han muerto en uno de los letales ataques de este cartel. Aunque el mismo día fue levantado el jefe de la policía de Zacualco de Torres, Miguel Ángel Caicedo Vargas, el municipio donde murió el gringo. Esa misma noche, en Zacualco de Torres, en un autolavado, fue localizado el cadáver de un hombre, el cual presentaba múltiples contusiones y además le habían dejado un mensaje en el pecho, el cual estaba clavado con un cuchillo. A la llegada de las autoridades municipales se identificó el cuerpo como el del director de seguridad pública del municipio, Miguel Ángel Caicedo Vargas. En el mensaje, la cartulina hacía referencia a que el asesinato era en venganza por la muerte del gringo. Aproximadamente a las 14 horas del lunes 7 de abril, elementos del ejército mexicano sostuvieron un tiroteo contra un comando del cartel Jalisco Nueva Generación. Eso detonó la alerta para que elementos de la Fuerza Única de Jalisco se desplazaran al lugar de los hechos. Fue en el kilómetro 56 de la carretera Libre Guadalajara-Puerto Vallarta, entre los poblados de Soyatán y La Estancia, donde los sicarios del cartel Jalisco Nueva Generación bloquearon la carretera con vehículos incendiados para obstruirles la vialidad a los policías. La caravana de la Fuerza Única quedó acorralada por los automotores incendiados. Y fue desde los cerros donde les disparaban de diversos puntos con fusiles de asalto de grueso calibre, en su mayoría AK-47, conocidos como cuernos de chivo, además de rifles AR-15. Después de que los soldados lograron contener el enfrentamiento con el cartel, fueron en apoyo de los policías estatales emboscados. También desde la zona metropolitana de Guadalajara salieron partidas de patrullas con elementos armados y por aire se desplegaron uniformados de élite de la Fiscalía General para apoyar a los oficiales. Pero uno de los elementos de la policía que participaron en el tiroteo señaló que al momento de ser sorprendidos los elementos de la Fuerza Única Regional, varios sujetos armados rociaron gasolina a las patrullas y les prendieron fuego, por lo que los elementos tuvieron que descender de las unidades. Y conforme iban bajando, los sicarios los agredían a balazos desde las laterales de la carretera. En el lugar, 15 policías estatales perdieron la vida y 5 policías más fueron lesionados. El 1 de mayo de 2015, un comando del cartel Jalisco Nueva Generación atacó un helicóptero del ejército mexicano, ocasionando la muerte de 3 militares. Eran casi las 7 de la mañana, cuando en un reconocimiento aéreo sobre la ruta Casimiro Castillo, Villa Purificación, en el estado de Jalisco, los militares localizaron una caravana de vehículos con personas armadas, quienes agredieron al personal militar con disparos de un potente armamento, impactando al helicóptero Cougar Mat 1009, lo que obligó a un descenso de emergencia que le costó la vida a 3 de los 18 tripulantes y dejó a otros 10 heridos, además de a 2 policías que quedaron seriamente lesionados. Para facilitar la huida de los miembros de la caravana donde iba el Mencho, otros miembros del cartel Jalisco Nueva Generación comenzaron a encañonar a los conductores de autobuses y camiones. Rociaban gasolina al vehículo y le prendían fuego. Un testigo dijo que alcanzó a escapar de su camión por segundos y que solo se quemó el cabello y las pestañas. Otro hombre que conducía un autobús público describe que un joven le hizo la parada y al subirse comenzó a rociar en silencio el combustible. Ante la mirada atónita de los demás pasajeros, el atacante no dijo una sola palabra, solo se limitó a prender el fuego. Al mismo tiempo, las salidas a las carreteras y la entrada al aeropuerto de la ciudad fueron custodiadas por hombres armados del cartel Jalisco Nueva Generación, que exigían el alto a los conductores
y les obligaban a dar marcha atrás. A sus espaldas, esos conductores solo veían vehículos en llamas y hombres que derramaban gasolina en los autobuses y les encendían fuego sin inmutarse. Ese modus operandi fue repetido no solo en los 39 sitios de Jalisco, también en Colima, Michoacán y Guanajuato, 3 de los estados que colindan con esa entidad. El gobernador de Colima tuvo que informar que las rutas hacia la terminal de autobuses ya habían sido liberadas y llamó a la población a la calma. En León, Guanajuato, hubo bloqueos similares. Los responsables huyeron hacia el estado de Jalisco. La carretera federal que une la Ciudad de México con Guadalajara también fue cerrada en partes de Michoacán. El gobierno de Jalisco reconoció también que, además de los bloqueos, se registraron al menos 4 combates, es decir, 4 balaceras entre la policía y miembros del cartel Jalisco Nueva Generación. Además, en Puerto Vallarta fueron atacadas al menos 15 tiendas, gasolineras y sucursales bancarias. En un acto conmemorativo por el Día del Trabajo, Enrique Peña Nieto dijo con un cabizbajo semblante que en Jalisco el gobierno estatal y federal se enfrentaban a delincuentes de alta peligrosidad y prefirió omitir el nombre del grupo de la delincuencia organizada que está ocasionando el baño de sangre en Jalisco y en los otros 4 estados aledaños. Ese grupo, para los que no lo saben, se llama Cartel Jalisco Nueva Generación. Está al servicio de Nemesio Ceguera Cervantes y actualmente es uno de los más poderosos del mundo. Y todo gracias a la colusión con servidores públicos, o mejor dicho, con las autoridades de los órdenes municipal, estatal y federal encargados de custodiar, de cuidar y de proteger a la población de Jalisco.